Hola, ¿cómo están? Yo soy Max Scrappy y como siempre, esto es Encuentros Especiales. Ya se acercan las celebraciones del Día de Muertos. En mi país de origen, México, se dice que en estas fechas se abre un portal interdimensional entre el mundo de los muertos y el nuestro. En honor a esas celebraciones tan tradicionales, les quiero relatar esta historia que se llama El mundo de las tres realidades. Dado que esta historia que les contaré es demasiado larga, tendré que dividirla en 4 partes. Espero que la disfruten. Realidad 1. Cuando mueren las esperanzas. Un joven de 21 años de edad conducía su carísimo auto deportivo en estado de ebriedad. Su nombre, Carlos Eduardo Montalvo. Tenía prisa por llegar a una fiesta donde lo esperaba su novia. Era la 1:15 de la mañana. Mientras conducía a toda velocidad, dentro de su mente rodaban los recuerdos de la chica que violó hace una semana. Recuerdos que le excitaban mucho. Era una hermosa recepcionista que recién había contratado su padre. Antes de decidir violarla, la había invitado a salir en repetidas veces, invitaciones que la pobre Carla Santos rechazó por motivos personales. Tanto lastimó su orgullo tal rechazo que de ese modo decidió planear su atrocidad. Durante el tiempo que planeó Carlos Eduardo dicho ilícito, esperó pacientemente en silencio y finalmente cometió su canallada una noche cuando ella salía de trabajar. Un grupo de individuos con el rostro cubierto la subieron a una vagoneta y la llevaron a una casa donde Carlos Eduardo ya la estaba esperando. Entre forcejeos y golpes la despojó de su ropa y la sometió para complacerse de su cuerpo desnudo en todas las maneras de abuso posibles, mientras los sujetos que la trajeron grababan con videocámara cada una de las perversidades que el influyente muchacho le hacía a la pobre Carla. No era la primera mujer que violaba a este enfermo jovencito gracias al dinero y poder que su padre le precedía, ni tampoco habría sido la última, de no ser porque esta noche muchas cosas iban a cambiar tan pronto como la velocidad con la que iba manejando Carlos. Era la 1:27 a.m. Santiago Miramontes, de 28 años de edad, manejaba su humilde automóvil. Debía el crédito de la casa que habitaba junto a sus padres. Debía un préstamo que pidió recientemente para reparar el motor de su auto. Un auto con las llantas lisas, el parabrisas estrellado, la suspensión vencida y un sinfín de detalles, tanto eléctricos como de carrocería, que bien muchos le habían aconsejado vender el auto y completar para comprarse otro auto mejor con otro préstamo. Se acercaba la fecha de pago para la luz y la cuota del cable e internet ya acumulaban 4 meses de adeudo. Santiago fue estafado por un vendedor que le adornó todo color de rosa para convencerlo de contratar los servicios, y al final resultó que los pagos a partir del tercer mes costaban el doble, cosa que jamás le advirtieron. Obviamente, para Santiago fue imposible pagar esas cantidades, y cuando pretendió cancelar el servicio, le evidenciaron en las letras chiquitas que el contrato que firmó decía que no podía cancelar el contrato hasta después de 2 años. Al pasar el tiempo, los servicios fueron cancelados por falta de pago, pero mañosamente el adeudo siguió creciendo para Santiago mes con mes, como si aún disfrutara de los servicios. Aunque los problemas mencionados solo eran unos cuantos problemitas de todo el mundo de deudas que estaba sufriendo nuestro pobre amigo, los inconvenientes que más estresaban a Santiago
eran otros problemas muy diferentes. Sus padres siempre estaban delicados de salud. Tenía un hijo de 5 años de edad con un tumor inoperable en el cerebro. La madre de su hijo los abandonó cuando recién tuvo al bebé. Santiago tuvo que hacerse cargo del niño él solo, aunque apoyado por sus padres, quienes lo cuidan mientras él trabaja. Ha pasado gran parte del tiempo en hospitales, ya sea por complicaciones en la salud de alguno de sus padres o la salud de su hijo. Sus hermanos jamás visitan a sus padres. Tienen un gran rencor hacia ellos por la niñez llena de privaciones que vivieron, así que todo lo carga sobre sus hombros el pobre Santiago, oficinista de una empresa empacadora. Todos los días solía salir a deshoras de la noche sin goce de sueldo por horas extras debido a un acuerdo firmado de un supuesto salario privilegiado que no era otra cosa más que el trabajar con horario de entrada pero sin hora de salida, por lo menos hasta que el trabajo del día esté terminado, lo cual casi siempre era mucho más allá de las 8 horas de su jornada, y esa disponibilidad la brindaba a cambio de un salario solo unos pesos más arriba del resto de sus compañeros. Era la 1:40 am cuando el semáforo de la avenida principal se puso en alto y el semáforo de la calle que incorporaba a la circulación de la avenida principal dio luz verde. Santiago pisó clutch y metió la marcha en primera a su vehículo de tracción estándar. Miró a ambos lados antes de arrancar. Todo estaba despejado, sin embargo, no tenía visión total de los 3 carriles que corrían de izquierda a derecha. Había un vehículo que Santiago podía ver detenido por el alto que marcó el semáforo y el carril que seguía estaba despejado. Unos árboles enanos pero muy frondosos cubrían la visibilidad de Santiago hacia el tercer carril de la extrema derecha, un carril normalmente diseñado para que transiten motocicletas, transporte público, vehículos pesados y otros más de baja velocidad. Santiago tenía el pase marcado por el semáforo, así que echó marcha a su auto. Carlos Eduardo acababa de pasar en amarillo parpadeante uno de los varios semáforos que se encontraría en su camino por la avenida. Siguió corriendo su potente vehículo a una velocidad ascendente. Levantó su cerveza y le dio un trago profundo, cuando de repente sonó su celular. Carlos Eduardo tomó el celular y descolgó, percatándose primero que quien llamaba era su novia. ¿Sí? ¿Diga? Amor, ya es tarde y no has llegado. Te marco para avisarte que ya me voy de la fiesta. Ya no es necesario que vengas hasta acá en vano. Oye, no me jodas. Ya estoy a punto de llegar. Quédate ahí, no te muevas. Ya veremos qué hacemos, pero espérate a que llegue. Carlos Eduardo colgó de muy mal humor y alzó la vista mirando que el siguiente semáforo ya estaba parpadeando en amarillo y enseguida se puso en rojo. Aún estaba a más de 50 metros de aquel semáforo. Carlos aceleró a fondo y tomó el carril de extrema derecha para rebasar el carro que tenía avanzando frente a él, ya que su intención era pasarse ese alto, y sabía que el carro de enfrente le estorbaría. La velocidad que ganó su auto era tan alta que las hojas de los arbustos de la acera se arrancaban con el choque del viento filoso que las azotaba a su paso. El auto llegó al cruce del semáforo en alto, donde sorpresivamente un auto viejo que tomaba el SIGA apareció en su camino y la colisión fue inevitable. El futuro líder de la familia Montalvo y único heredero al trono del imperio de telecomunicaciones que levantó su padre estaba rodando en su vehículo tras impactarse a una velocidad de más de 180 km por hora. Chocó de lleno contra el auto de uno de los tantos usuarios estafados por la compañía de cable e internet que fundó su padre. Entre volteretas y pedazos de vidrio volando en el aire, Carlos Eduardo salió expulsado de su deportivo del año, raspando el asfalto y sufriendo diversas fracturas y quemaduras, entre muchas otras lesiones de alto torrente sanguíneo. Carlos Eduardo perdió el conocimiento.
Santiago Miramontes fue lamentablemente solo un pobre inocente que se cruzó en el camino de Carlos Eduardo Montalvo, un camino lleno de atrocidades cometidas, faltas a la ley e irresponsabilidades que culminaron en este horrible accidente de tránsito. Santiago sufrió un impacto de lleno en su lado vehicular que lo dejó inconsciente al instante con múltiples hemorragias internas, mientras su auto era arrastrado y finalmente rotado a una vuelta y media, quedó de cabeza, aún dentro de su auto bien sujetado por su cinturón de seguridad. Las personas que presenciaron el accidente, mirando desde sus vehículos cuando solo estaban esperando el verde en sus semáforos, de inmediato llamaron a las autoridades correspondientes. Al parecer, no había mucho que hacer por Carlos Eduardo. De hecho, no era nada recomendable, pues moverlo parecía ser de alto peligro. Pero, ante el temor de que el otro vehículo prendiera en llamas, 2 hombres corrieron a intentar sacar a Santiago de su carro. No fue tarea fácil, pues este estaba tan retorcido que no les fue posible abrir ninguna de las puertas. Acto seguido, trataron de desabrochar el cinturón para ver si podían sacarlo por la ventana ya sin vidrios. Lo lograron después de varios minutos, que en su momento parecieron una eternidad. Conforme se iban alejando los que llevaban en brazos el frágil cuerpo de Santiago, el charco de combustible que el montón de fierros torcidos estaba tirando fue creciendo y una chispa logró lo que se temían los espectadores. El auto de Santiago comenzó a arder. Gracias a Dios, tanto Santiago como sus salvadores ya estaban relativamente lejos de ese peligro. Para cuando las ambulancias y las autoridades llegaron, habían transcurrido unos 30 minutos. Se actuó con rapidez y se llevaron a los 2 heridos en ambulancias separadas con rumbo al mismo hospital, mientras el resto del personal policial se quedaron trabajando la escena del accidente. Un vagabundo miraba mientras en la banqueta un celular sonaba. En principio, nadie pudo notar que había un celular tirado ahí debido a la intensa oscuridad, pero el indigente se percató de aquel objeto cuando la pantalla estrellada encendió y mostró en imagen luminosa llamada entrante. El vagabundo recogió el teléfono y contestó la llamada. «Bueno»,